Mi nombre es Andrés Gil Domínguez, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Pampa y también profesor de doctorado de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Sevilla en España. También ejerzo la profesión y dentro de lo que fue o es el ejercicio de la profesión tuve la oportunidad de llevar adelante el caso Orangutana Sandra en las distintas instancias judiciales que el mismo se desarrolló. Ante la justicia penal como letrado patrocinante de AFADA, que es una ONG que se dedica a luchar por el derecho de los animales de toda la República Argentina, y en el ámbito del contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interviene como parte, como representante de la Orangutana Sandra. Y el punto de partida, indudablemente, para poder hablar de derecho animal desde una perspectiva normativa, es justamente el caso de Orangutana Sandra, que transitó dos ámbitos judiciales distintos, a través de dos procesos distintos, y que ha generado una serie de consecuencias jurídicas que están impactando en la posibilidad de construir una teoría normativa sobre el derecho de los animales, no ya afincada en disciplinas como la filosofía, la etología, la biología, sino desde una perspectiva de encontrar cuál es el fundamento de los derechos de los animales en las constituciones y en los tratados sobre derechos humanos. Y el caso de Orangutana Sandra tuvo dos carriles. El primer carril fue a través de una acción de habeas corpus que llegó a la Cámara de Casación Penal de la República Argentina, en una de sus salas, es el máximo tribunal penal de la República Argentina, y allí el tribunal, si bien no acogió o hizo lugar al habeas corpus, estableció que Sandra era una persona humana, un sujeto de derecho, sobre la base de hacer una interpretación integral y sistémica de todo el ordenamiento jurídico argentino, que está compuesto por nuestra Constitución, las leyes y por tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y si bien en este primer intento el camino procesal fue el habeas corpus, esta es una herramienta que no es la más idónea para representar los derechos de los animales, porque el habeas corpus es un proceso constitucional, una acción rápida, expedita, que tiene por objeto obtener la libertad inmediata de una persona que ha sido privado ilegítimamente de su libertad. Entonces, la consecuencia del habeas corpus es que si se verifica que una persona ha sido privada de su libertad, se la deja inmediatamente en libertad. Por eso es un proceso con plazos muy cortos, muy breves, donde los jueces tienen que expedirse rápidamente. Entonces, sirve porque hay una gran velocidad en términos de la respuesta de la justicia, pero en el caso de los animales no humanos, la respuesta no puede ser inmediata o automáticamente la libertad de una persona no humana, en este caso la orangutana Sandra, porque ¿dónde se la lleva o qué hacía yo? Por eso, una vez que se resolvió el trámite del habeas corpus y obtuvimos el fallo de la Cámara de Casación Penal, lo que hicimos fue interponer otro proceso, que es una acción de amparo. La interpusimos contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era el que había otorgado la concesión a una empresa del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba alojada Sandra. Y a través de una acción de amparo, no solamente pudimos solicitar que se preservase la libertad física ambulatoria de Sandra, sino también otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a su bienestar, el derecho a no ser tratada como una cosa. Entonces, se posibilitó no solamente el planteo de derechos de abstención por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto es el derecho a no interferir en su vida, el derecho a cuidar su bienestar en la no interferencia, sino también una suerte de derechos económicos, sociales y culturales
por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de garantizarlos en lo que era su bienestar, su hábitat, la salud y eventualmente la necesidad de trasladarla a otro hábitat que fuera el mejor de todos los disponibles en términos de garantía de sus derechos. Lo más importante de estos dos fallos fue que apareció un elemento nuevo y determinante para establecer la condición de sujeto democrático de una persona. Porque hasta este momento, este elemento que determinaba en general la condición democrática de una persona y por ende su potestad para titularizar derechos era la autonomía. Las personas, al ser autónomas, al poder desarrollar un plan de vida, eran agentes morales que titularizaban derechos en un sistema democrático y estos debían ser respetados. Ahora, con el caso de Orangutana Sandra, se patentiza en sede judicial algo que se venía trabajando en otras disciplinas, que es la sintiencia, como el elemento determinante del agente democrático o del agente moral en un sistema democrático merecedor de determinados derechos y sus correspondientes garantías. La sintiencia es esta capacidad que tiene un sujeto de sentir dolor, de sentir placer. Esto es lo determinante a la hora de establecer derechos para una persona. Esto es un cambio radical en lo que es la teoría del derecho, porque no solamente impacta desde un punto de vista conceptual, sino impacta desde un punto de vista normativo. Todo ser sintiente o la sintiencia es el umbral que el derecho debe tener en cuenta a los efectos de reconocer una determinada tutela y traducirla en derechos. Claro que aún hoy en el mundo animal se discute quiénes son personas no humanas sintientes. Autores como Don Regan en su momento habló solamente de los mamíferos, aunque después amplió su perspectiva, pero lo importante es que el caso de Orangutana Sandra nos da una base estructural distinta de cómo se compone un agente moral en un sistema democrático a los efectos de ser reconocido como un sujeto político, que titulariza derechos que deben ser tutelados y que deben ser protegidos. Y de alguna manera, en el caso de Orangutana Sandra, se proyecta al futuro, a una discusión que ya se está dando en términos de reconocer ciertos derechos a robots humanoides basados en inteligencia artificial fuerte o simples esos bots que tengan un ámbito de autonomía o de determinación sobre la base de la sintiencia electrónica. El caso de Orangutana Sandra no solamente ha impactado en términos de sostén de los derechos de los animales no humanos, sino que ya hoy es un elemento importante para discutir cuestiones que están a la vuelta de la esquina de nuestro futuro. Lo importante de la tramitación de la acción de amparo fue la construcción o los aportes novedosos en términos de técnicas jurídicas, procesales de protección de los derechos de los animales no humanos. En primer lugar, como a través de una audiencia en donde se llama a las partes y se abre a toda la comunidad de expertos que quieran participar, puede funcionar como el día cero en el fin del malestar existente de un animal no humano, de una persona no humana, en la situación que tenía. Sandra, cuando nosotros tomamos el caso, tenía una historia clínica pésima, una historia clínica que saltaba por ahí en 2 años donde no tenía ningún tipo de registro. Estaba en unas condiciones en un recinto donde, siendo un animal aéreo, no tenía ningún elemento para andar por el aire, donde él estaba todo el día en el piso, en un piso de cemento, con poca agua y con poca capacidad de elegir si quería estar adentro o quería estar afuera, el recinto adentro o el recinto de afuera, con sobrepeso y con una situación de tristeza
que nosotros la llamamos, a los efectos de que la gente entendiese, una situación de gran depresión. Y cómo, primero una simple audiencia llamada por una jueza, donde llama a las partes, llama a expertos, llama a numerosas disciplinas a dialogar, ya esa audiencia es en sí misma un punto de inflexión donde esa situación de malestar termina y comienza a desarrollarse una situación de mejoramiento de los derechos. Y muchas veces vale más esto que una medida cautelar. Llamar a una audiencia, ver la situación y decir, a partir de ahora, estos son los objetivos de corto plazo para mejorar el bienestar. Otro aspecto también muy positivo de la tramitación fue la posibilidad de generar prueba con expertos internacionales a través de medios digitales. Nosotros teníamos expertos internacionales muy prestigiosos, pero no teníamos recursos para traerlos. Entonces se habilitó la posibilidad de que ellos diesen testimonio mediante vía digital. Y eso enriqueció muchísimo la causa. Otro de los elementos importantes fue la ejecución de la sentencia. ¿Cómo ejecutamos la sentencia? Y en la ejecución de la sentencia lo que hicimos fue valorar o evaluar la situación de Sandra y sobre esa buscar la mejor alternativa de todas las posibles para garantizar su bienestar, que en este caso fue el traslado a un hábitat, a un santuario que queda en el estado de Florida, en los Estados Unidos, pero que si Sandra no estaba en condiciones de viajar, la alternativa era que se quedase en el Zoológico de Buenos Aires en el mejor recinto posible, que se le construyese el mejor recinto posible de todos. Entonces, en la ejecución de la sentencia, lo que se evaluó es la garantía de derechos reconocidos judicialmente no implica automáticamente el traslado. Puede ser que sea el traslado, pero puede ser que quede en un determinado lugar, porque esa es la mejor alternativa para su bienestar. Otro aspecto muy novedoso fue que, una vez acordado el traslado de Sandra al santuario que está en Florida, yo solicité y la jueza lo concedió, un mandamus de tutela o de protección de Sandra, mediante el cual la jueza determinó que Sandra, en cualquier lugar que esté del mundo, una vez salida de la República Argentina, va a mantener su estatus de persona no humana, de sujeto de derecho, de titular de determinados derechos. Que el traslado no cambia el estatus que fue reconocido por la justicia respecto de Sandra. ¿Y cómo esto lo consolidamos? Haciendo una presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Asuntos Consulares, que armó un expediente y lo envió una copia al consulado argentino en los Estados Unidos para que si Sandra en algún momento está en una situación de violación de sus derechos, tenga tutela y protección consular por parte del Estado argentino. Y por último, establecimos un sistema de informes semestrales por parte del lugar que fue alojada Sandra, que está en perfectas condiciones, el viaje fue muy bueno y está interactuando, es un santuario donde solamente hay orangutanes, está interactuando muy bien con sus habitantes, parece que si no tiene novio anda muy cerca. Entonces, no obstante esto, nosotros vamos a requerir informes cada 6 meses, escritos y audiovisuales, para ver la situación de Sandra. Entonces, de alguna manera, el caso Orangutana Sandra ha generado muchas consecuencias desde la perspectiva de la construcción del sujeto democrático, desde la perspectiva de los derechos de las personas no humanas, desde una óptica de cuál es la mejor estrategia judicial a ser desarrollada, y también de un cambio de mirada por parte del Estado argentino, más allá que seguimos teniendo ciertas incongruencias internas, como la existencia de un Código Civil y Comercial que sigue considerando a los animales meras cosas. Ahora,
el caso de Orangutana Sandra ha posibilitado la generación de una teoría normativa de los derechos de los animales no humanos. Esto es, una teoría que se centre en la Constitución y los tratados sobre derechos humanos para dar sustento a los derechos de los animales no humanos. Y en nuestra Constitución tenemos por un lado los derechos implícitos del artículo 33, que alojan esta idea de los derechos no enumerados en la Constitución, no son una negación de otros derechos que pueden aparecer, y es una buena vía para hacer ingresar los derechos de los animales no humanos. La tutela y protección del ambiente desde una visión biocéntrica, esto es, el ambiente como un ámbito común en donde conviven animales humanos y animales no humanos en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos que deben ser garantizados. Y en el ámbito de los tratados sobre derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había empezado a ampliar un poco la idea del antropocentrismo como base exclusiva de titularidad de los derechos humanos. Lo había hecho a través de algunas sentencias reconociendo la titularidad de derechos a comunidades indígenas, lo había hecho a través de unas opiniones consultivas reconociendo la titularidad de derechos a los sindicatos o a personas jurídicas vinculadas al desarrollo de la libertad de expresión, pero posteriormente emite una opinión consultiva interpretando el alcance del derecho al ambiente. Y es en esta opinión consultiva, el número 23, en donde claramente determina que cuando se habla de ambiente y la tutela del ambiente, se habla de la protección de los derechos de las personas humanas y de las personas no humanas. Entonces, de alguna manera, el caso de Orangutana Sandra no solamente generó hijos de Sandra, como el caso Chimpancé Cecilia, el caso del oso Chucho, o el caso del perro Cachas en Valladolid, no solamente ha generado cambios normativos en Argentina como la prohibición de la carrera de perros, no solamente interdicta eventos culturales que hasta este momento no eran interdictados, como la corrida de toros o como ciertos festivales de jineteada y de doma, sino también que de alguna manera lo que ha hecho es desestructurar la idea del antropocentrismo como el único fundamento del sistema de derechos. Y esto no solamente implica un gran valor simbólico, sino un cambio de paradigma normativo que estamos viendo que crece aceleradamente todos los días.